Hola amigos, hoy vamos a ver un video acerca de cálculo integral. A continuación vamos a hablar acerca de definición, las propiedades y aplicaciones según el cálculo integral. Bueno, a continuación yo voy a comenzar explicando cuál es la definición de una integral. Y acompáñenme por aquí, amiguitos. Bueno, amiguitos, a continuación vamos a hablar de qué es una integral y por qué surge el cálculo integral. Esto surge por la necesidad de calcular áreas de figuras planas, particularmente el área de figuras irregulares, como por ejemplo algunas áreas regulares que podrían calcular mediante fórmulas. Bueno, entonces, como por ejemplo el cuadrado, el triángulo, se puede utilizar mediante fórmulas matemáticas sencillas. Entonces, ¿cómo podríamos calcular el área de esta figura que es irregular? La parte sombreada sería el área. Entonces, ¿cómo haríamos? Pues a mí me ocurre algo. Podríamos, de este problema tan complejo, hacerlo más sencillo. Pero entonces, ¿cómo haríamos eso? Entonces, a continuación, les voy a responder esa pregunta. Bueno, en respuesta a esa pregunta, surge un método llamado el agotamiento, que fue utilizado por los griegos, en que consistía en averiguar el área del círculo mediante intersecciones de triángulos cada vez más pequeños. La suma de estas áreas, de estos triángulos, sería aproximadamente igual al área. Si hacemos cada vez más y más y más triángulos, podríamos calcular el área más exacta de este círculo. Y pues de esa manera podríamos aplicar la misma idea para calcular el área de esa figura. Podríamos dividir esto en rectángulos. Entre más rectángulos hiciéramos, sería mucho mejor porque podríamos calcular el área exacta de esta figura irregular. Bueno, a continuación les traigo un ejemplo de la función e de x elevado a la menos 2x. Entonces, de acuerdo a lo anterior, vamos a calcular el área de esta función. Entonces, de acuerdo a lo anterior, dije que podríamos dividir esta área en figuras. Entonces, vamos a hacerlo. Bueno, amigos, aquí ya he dividido la figura en dos figuras regulares, que vendrían siendo dos rectángulos con intersecto en uno. Que vendrían siendo los dos rectángulos, serían base por altura. Entonces, aquí esto nos daría un área aproximadamente muy lejana. ¿Por qué? Pues porque solo apenas son dos figuras. Entonces, ¿qué podríamos hacer para calcular el área más cercana al área exacta de toda esta figura? Pues lo que se me ocurre a mí vendría siendo, bueno, lo que hice aquí fue dividir la figura en varios rectángulos, en los cuales se podría calcular el área más exacta de esa figura. Entonces, para concluir, podemos decir que la integral está definida por la suma de todo número infinito de términos y se representa por el símbolo, muy importante, que vendría siendo este símbolo de aquí, que voy a colocar a continuación, que vendría siendo la suma. Bueno, entonces esto sería la suma de las áreas de un conjunto de rectángulos cuyas alturas vienen dadas por los valores de una función y cuyas bases tienen longitudes muy pequeñas. Entonces, el área de uno de estos triángulos vendría siendo base por altura, que sería a esto. Y pues para calcular el área total vendría siendo la suma de todos estos resultados. Entonces, para calcular un área todavía más exacta, tendríamos que hacer infinitos rectángulos para que calculemos el área exacta, bueno, aproximadamente exacta de esta figura. Bueno, entonces, a continuación vamos a hablar de las propiedades. Muchas gracias.